clases. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Lucas, capítulo 11. Ya hoy acabamos el capítulo 11, el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 37 al 54. Es un pasaje largo, pero vamos a leer versículos 37 al 40. Conforme lo van encontrando, les invito a ponerse de pie. Vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el 37, ustedes el 38 y nos juntamos en el versículo 41 de Lucas capítulo 11. Dice así la palabra de Dios. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada texto que tú nos dejas para nuestro crecimiento, especialmente porque en cada texto podemos conocer tu pensamiento. ¿Qué es lo que piensas tú de ciertos temas, de ciertas cosas de la vida? Pero también, sobre todo, en tu palabra encontramos la historia de la redención. Podemos ver a través de tu palabra todo lo que tú has hecho por redimirnos, lo que tú, Señor, eres, lo que nosotros somos finalmente y lo que necesitamos hacer para ser salvos. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que nos has dado. Te ruego, Señor, tu bendición en este tiempo, que sea espiritualmente provechoso, podamos gozarnos de crecer en la fe. Te pido, Señor, tu bendición en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Digamos, una de las ventajas que tenemos cuando estudiamos libros completos de la Biblia es que cubrimos temas, los temas que la palabra de Dios dice. Cuando es temático, ustedes ya, cuando la predicación es temática, ustedes saben, el hermano Eder la trae contra mí, ¿verdad? Pero cuando vamos libro por libro y pasaje por pasaje, pues tenemos que llegar a ciertos temas y no pueden decir, el hermano Eder la trae contra mí o la trae contra tal persona. No, pues llegamos al tema y punto, y se acabó. Y la otra es que tampoco nos podemos saltar ciertos pasajes. No puedo llegar y, no, ese nos duele, mejor me salto. No se puede, porque entonces dirían, el hermano se saltó ese pasaje. Entonces quiere decir que hay algo raro en ese texto. Bueno, pues llegamos a Lucas capítulo 11, versículos 37 al 38. Dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Llegamos a este pasaje. Es muy especial, es loable querer escuchar de Jesús. Este fariseo, después de haber escuchado todo el discurso todo el discurso que había venido desde el capítulo 11 de la oración, de la casa dividida, del espíritu inmundo que vuelve, todo eso quedó maravillado y se le ocurrió invitar a Jesús a comer a su casa. No piensen en los fariseos como que, no, yo no lo quiero aquí en mi casa, lo detesto. No, había algunos que le abrían las puertas. Recuerden que en el mundo antiguo, y todavía en cierta manera la mentalidad de nosotros es, si invitamos a alguien a comer, es que queremos estar en comunión con esa persona. Le invitamos por eso. Entonces,
nuestro Señor Jesucristo recibe una invitación. Y noten el tipo de invitación. Le rogó. No es te invito a comer. Es que le persiguió hasta que Jesús dijera que sí. Le estuvo diciendo, ándale, ven a mi casa, ándale, ven a mi casa, te invito a comer a mi casa, ándale, ven acá. Y estuvo ahí constantemente invitándole, hasta que, ¿qué hizo Jesús? Le dijo que sí. Por eso dice, entrando Jesús en la casa. Le dijo que sí. No es de que lo jaló y ya que me queda. No, Jesús aceptó comer en casa de un fariseo. Tampoco nuestro Señor Jesucristo era, no, tú eres un religioso, así que mejor no. No, Jesús aceptó. Voy a ir a comer contigo. Ese fariseo necesitaba escuchar lo que Jesús le iba a decir. Así que entra Jesús en la casa, se sienta en la mesa. Es loable querer escuchar a Jesús. Es aún más loable desear pasar tiempo con Jesús. Es precioso saber que Jesús quiere pasar tiempo con nosotros. Pero luego dice el 38. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó que no se hubiese lavado antes de comer. La palabra se extrañó es algo así como, no así como que ira, qué raro, se me hace, no, es la idea de, y ahora no se lavó. Y no es necesaria, no está hablando de un lavado normal. Nosotros usualmente ya aprendemos que tenemos que lavarnos antes de comer. Bueno, hay que recordar que en la antigüedad ellos tenían, en la ley tenían muchos lavamientos. Por la inmundicia, porque pues si tocaron un cadáver, porque si tocaron una mesa donde estaba un cadáver, tenían que lavarse. Hacían un lavamiento ceremonial. Pero en la época de nuestro Señor Jesucristo, este lavamiento ceremonial había pasado a niveles muy extraños. Porque normalmente estos lavamientos era para ir al templo. Y aquí es para comer. Tenían que lavarse las manos porque a lo mejor tocaron un gentil, una persona no judía. O a lo mejor tocaron, recuerden que en aquel entonces, si por ejemplo se moría una cucarachita en el púlpito y yo tocaba el púlpito, me volvía inmundo, porque toqué un mueble donde estaba un cadáver. Y si yo me bajaba y lo saludaba, hacía inmundo a la otra persona. Y si esa persona saludaba a otra, se hacía inmunda a la otra persona. Así que era todo inmundicia. Bueno, para eso se lavaban las manos, por si toqué a alguien inmundo. O toqué a alguien que se hizo inmundo por tocar a otra persona que se hizo inmunda, por tocar a otra persona que se hizo inmunda, por tocar un objeto que se hizo inmundo. Así eran ellos. Es trágico en esta historia, como lo vamos a ver. Es trágico cuando cambia la comunión por Cristo por una regla que ni siquiera está en la ley. Y en eso viene una buena pregunta. ¿Puede en algún momento las convicciones convertirse en un estorbo? ¿Puede acaso una persona con convicciones realmente no ser salva? ¿Se acuerdan cuál es la tonalidad de estos pasajes que hemos estado viendo? Asegúrense que son salvos. Lo hemos visto en varios aspectos y este no es la excepción. Sigue estando dentro de esta rama. Para la persona que está aquí, que tiene elevadas convicciones, asegúrese que es salvo. Porque puede tener altas convicciones e ir al infierno con todo y ellas. Se puede. En primer lugar, vamos a ver que el orgullo nos traiciona cuando enfatizamos lo externo por encima de lo interno. Dice versículo 39. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio.
Qué tristeza cuando la gente pone énfasis en lo externo, pero por dentro hay contención, hay maldad, hay odio, hay mentira. Externamente puede estar bien, puede comportarse como cristiano, vestirse como cristiano, hablar como cristiano, pero en el corazón hay suciedad. Lo hemos visto varias veces ese ejemplo del pastel. ¿Se comería usted un pastel de chocolate por dentro con gusanos por fuera? Lleno de gusanos por fuera, aunque por dentro esté bien. No, ¿verdad? No nos comeríamos un pastel de chocolate por dentro con gusanos por fuera. Pero tampoco nos comeríamos un pastel rico por fuera lleno de gusanos por dentro. Tampoco lo haríamos. Que partiendo el pastel empezáramos a ver cómo brotan los gusanos de que el pastel está podrido, pues rápidamente lo tiramos. Para que no nos equivoquemos, no significa que, bueno, yo puedo estar mal en el exterior, pero el interior es lo que cuenta. No, no es como tener el pastel lleno de gusanos por fuera, aunque el interior parezca bueno. No, es así. Pero tampoco se equivoque pensando que puede tener el exterior fuera bien y el interior podrido. Es igual de desechable. Qué tristeza cuando ponemos énfasis en eso externo, en limpiar fuera el vaso y el plato, pero por dentro tener contención, tener maldad, y se ve. A veces pensamos que no se nota, pero hay personas que tienen altas convicciones y se la pasan peleando con todo mundo. Están por aquí, están por allá, y donde quiera que encuentren a alguien que no tiene las mismas convicciones, empiezan a pelear y a pelear por aquí y a pelear por allá. Y dice la Biblia que si tenemos contención en nuestro corazón, que no nos engañemos. Porque esa no es sabiduría que viene del cielo, sino es una sabiduría que viene del hombre, animal, diabólica. Hay gente así. Qué tristeza cuando ponemos énfasis en lo externo. Qué necedad por pensar que el cambio externo es más importante que el cambio interno. Dice versículo 40, necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. ¿Acaso a Dios no le importa el cambio interno tanto como el externo? Pensar que el cambio externo es más importante que el interno es también una necedad. Preocuparse hay que cambiar la forma de vestir, hay que cambiar la forma de hacer esto, hay que cambiar aquello, pero no hay un cambio interno, no viene acompañado de un cambio de carácter. Logró cambiar de guardarropa, pero sigue habiendo pleitos, sigue habiendo odio, sigue habiendo rechazo a la palabra de Dios, pero se viste bien. Es una gran tragedia y es una necedad pensar que el cambio externo es más importante que el interno. El cambio externo no jala al interno, pero el cambio interno siempre va a jalar al externo. Cuando una persona cambia en su interior, va a jalar el cambio exterior. Se va a notar. Pero cuando una persona nada más cambia lo exterior, también se va a notar. Pues va a encontrar personas que tienen bastante, que se visten correctamente, que saben todos los modismos de ser un cristiano, pero siguen siendo envidiosos. Siguen siendo egoístas. Porque piensan que el cambio externo es el que cuenta y con el que trabajan y en el que se esfuerzan. Dice el versículo 41, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. No quiere decir que dando limosna se limpia uno, pero hay que pensar en la mentalidad griega del siglo I.
En la mentalidad griega, cuando una persona daba limosna, se negaba a sí mismo, se negaba un gasto que tenía que hacer. Y era un modismo. Dar limosna o decir da limosna era un equivalente a niégate a ti mismo. Pero niégate a ti mismo y entonces todo será limpio. Qué desatino es pensar que se puede cambiar lo externo sin negarse a sí mismo. Realmente el cambio que se produce por la salvación no es nunca externo, es siempre interno. Por ahí comienza y comienza por un negarse a sí mismo. Nos hacemos más chiquitos para que crezca Él. Dejamos de vivir nosotros para que viva Él. Ya no vivimos nosotros, más vive Cristo en nosotros. Y ya no es mis deseos, mis gustos, mis pasiones, mis sueños, mis anhelos los que importan. Lo que importa es el Señor. Precisamente por eso es el Señor. Y no siempre el cambio externo es motivado por el negarse a sí mismo. A veces es, bueno, me tengo que cambiar de vestuario porque pues voy a ir a la iglesia porque ahí tengo mis negocios. Porque ahí están mis intereses. No hay un cambio interno. Cambiar vestuario, usar palabras correctas, esforzarnos por seguir protocolos sin un cambio interno es una pena. Para aquellas personas que su centro está en el vestuario, en las palabras correctas, en cómo se mueve uno aquí en la iglesia, pero que no han cambiado, aunque se vean como bautistas, pregúntense si realmente son salvos. Porque el cambio que importa es el interno, que impulsa al externo. El cambio duradero, el cambio valiente, el cambio fuerte, el cambio esencial es el interno. Estos fariseos cambiaron lo externo, pero nunca cambiaron en su corazón. ¿Pueden las convicciones convertirse en estorbo? Y la respuesta es sí. Cuando se hace énfasis en ellas por encima de la relación con Cristo. ¿Puede una persona con convicciones no ser salva? Y la respuesta es sí. Cuando toda su vida cristiana es convicciones. Había en décadas pasadas un debate, hace muchos años, no en esta iglesia, pero en otras iglesias, un debate sobre si la mujer podía pintarse el cabello o no. Era un pleito que tenían los españoles. Y estaban en ese debate, pueden pintarse el cabello o no pueden pintarse el cabello. Había unos que decían, bueno, no se deben de pintar y si se pintan son pecadoras. Y otros, no, pues, y así estaba ese debate hasta que le preguntaron a un predicador. Y el predicador dijo, pues yo prefiero tener una mujer con el cabello pintado, pero con el carácter correcto, que una mujer con el cabello largo y sin pintar, pero chismosa. Y se aplica para todo. Se aplica para todo. ¿Qué preferimos? ¿Carácter o exteriores? ¿Qué prefieren en su vida? En realidad es fácil, hasta cierto punto, hoy en día no tanto, pero hasta cierto punto es fácil trabajar en el guardarropa. Pero trabajar en el carácter es diferente. Cambiar el guardarropa lo puede hacer usted. Cambiar el carácter no, lo tiene que hacer Cristo en usted. Usted puede obligar a otras personas a cambiar su guardarropa, pero nunca va a poder obligarlas a cambiar su carácter. El carácter no lo cambiamos nosotros, lo cambia Cristo en nosotros. Así que es una gran tristeza, es una enorme tristeza pensar que las convicciones dan salvación.
No, la salvación da convicciones, pero nunca al revés. Así que en primer lugar vemos que el orgullo nos traiciona cuando enfatizamos lo externo por encima de lo interno. En segundo lugar, el orgullo nos traiciona cuando enfatizamos los detalles, los honores, la reputación por encima de todo. Estamos preocupados por qué van a decir de mí. Lucas capítulo 11, versículo 42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Los fariseos eran bien curiosos. La ley nada más decía específicamente diezmar el trigo, específicamente diezmar el aceite y específicamente diezmar el fruto de la vid. No mencionaba que había que diezmar, en este caso, la menta, la ruda y toda hierbita que saliera de su jardín. Esto es un agregado de los fariseos. Ellos dijeron, bueno, vamos a diezmar el trigo, vamos a diezmar vamos a diezmar el fruto de la vid, vamos a diezmar el fruto de la oliva y nos vamos a aventar también todos los detallitos, las plantitas chiquitas, la menta, que ustedes saben no es una planta grandota, vamos a 10 hojitas de menta, 9 para mí, una para para el templo, y vamos a diezmar también la ruda, que también es algo similar, y vamos a diezmar todo. Y se empezaron a fijar en los detalles. Y pasaron por alto el centro de las escrituras. El punto no era que se fijaran en qué cositas tenían que diezmar, sino en diezmar. ¿Y para qué diezmaban? No porque Dios necesitara ese diezmo. Ellos diezmaban en la palabra de Dios para mostrar su confianza absoluta en su Dios. Dios me provee y yo doy mi diezmo en representación de mi confianza en Dios. Bueno, dejaron de pensar en la confianza en Dios y pasaron a diezmar una plantita, diezmar esto, diezmar aquello. Ambos me salió vamos a agarrar los granitos de arroz, si hubiera arroz en aquel entonces, y bueno, vamos a contarlos para ver cuántos diezmo. Y se volvieron en gente de detalles. Y más allá, versículo 43, dice allí: hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. En aquel entonces no era como aquí, digamos, bueno, les gusta sentarse al frente. No, más bien era sentarse ahí y allí. Las primeras filas no eran las primeras de aquí, sino esas, donde podían sentarse y la gente los podía ver y ellos podían ver a la gente. Ellos podían ver, viene ahí, ya miren el hermano que se sentó allí en la parte de enfrente. Es que importante es. Qué pena cuando el anhelo de un cristiano o de alguien que se dice cristiano su anhelo principal es que se diga lo mejor de nosotros. No tanto no que se diga lo mejor de Cristo, sino que se diga lo mejor de nosotros. No que la gente vea y diga, cuánto lo ha cambiado Cristo, sino, ya vieron qué hermano tan fiel. Ya vieron qué hermana qué tan pulcra se viste. Y la meta no está en que se glorifique a Cristo, sino que se glorifique a la persona. Que se diga lo mejor, no del Salvador, sino de nosotros. Es una pena tremenda. Dice ahí, y las salutaciones en las plazas. La idea no es, y los holas, anhelo que todo el mundo me salude, sino que me salude con reverencia y me salude con mi título correspondiente. Anhelar los títulos. Que la gente nos vea y que digan, ahí está, en el caso del hermano Eder, ahí está el pastor Eder.
En historia, en la universidad veíamos cuando estábamos pasando por una materia que tenía que ver con traducción de documentos antiguos. Ellos tenían, los novohispanos tenían una pasión por los títulos. Si era alguien de la realeza, tenían que poner su título. Vuestra Majestad, el Duque de, y ya luego venía todo el resto. El Duque, Don y todo lo demás. Si era alguien de la política, Vuestra Merced, y ya aquí seguiríamos. Aquí sería algo así como que el ingeniero en tal cosa, don y el título y el nombre de la persona. Qué triste cuando esa es la meta. Que nos reconozcan. No que nos reconozcan a Cristo en nosotros, sino que nos reconozcan a nosotros. Nos sentimos ultrajados cuando no nos reconocen a nosotros. Lo camuflajeamos bien de buen testimonio. Le ponemos ese título. Es que quiero dar un buen testimonio, pero nunca completamos de Cristo. Simplemente de mí. Que la gente diga, que la gente me tenga en alto, que la gente casi me ponga un altar. Y si no me lo pone, ya me siento ofendido. Qué desatino completo. Dice versículo 44, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. En Mateo habla de sepulcros blanqueados, y aquí es algo más triste. En la antigüedad no había algo así como ahora cementerios específicos. Ya sabemos, aquí es un cementerio, aquí está enterrado alguien y tenemos que andar con cuidado. A veces no pasaba así. A veces en la antigüedad lo que necesitaban era enterrar. Imagínense, viene una batalla y se muere la mitad de la población. No van a estar procurando ver dónde quedan todos. Simplemente empiezan a hacer hoyos y a meter a la gente. Y luego eso se cubre de tierra y luego se llena de plantitas. Y luego llegan los peregrinos y están parados encima de una tumba y ni cuenta se dan. Están parados en una tumba. Y según la mentalidad judía, ya se hicieron inmundos porque están parados arriba de una tumba. Está un cadáver abajo. Esa es la idea aquí. Que con tanta pulcritud y seriedad y con diríamos, con tantas superconvicciones, la persona que está hablando con nosotros o la persona que esté hablando con esa persona no se esté dando cuenta con quién está hablando realmente. Que esté hablando con una superpersona de convicciones con el corazón sucio. Y ni cuenta se dio que habló con un inmundo. Que ha logrado camuflajear que no es salvo porque tiene sus normas muy elevadas. Pero que no se ha dado cuenta que no tiene relación con Cristo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que esas personas que a veces se confunde un buen testimonio con trabajar porque la gente le reconozca, que confunden las cosas. Que con el estandarte de dar un buen testimonio ante el mundo, lo único que quieren es reconocimiento personal. No hay un real cambio en el interior. En el corazón adentro sigue habiendo suciedad, sigue habiendo envidia, sigue habiendo odio, sigue habiendo falta de amor, sigue habiendo falta de justicia, en el sentido de que no ha hecho Dios esa obra de justificación en su corazón, pero tiene altas normas. Pero también se va a notar. Son las personas que golpean para imponer. Son las personas que tarde o temprano su orgullo se va a notar.
que creen que porque tienen altas convicciones, ellos son los únicos que tienen derecho a servir en una iglesia. Se va a notar. La pobreza espiritual de una persona se nota en cómo Cristo impacta su vida y cómo lleva a esa persona a tratar a los demás como Cristo lo haría. Ahí se nota quién es rico espiritualmente y quién es pobre. Quién tiene súper convicciones, pero Cristo no ha impactado su vida y se nota cómo trata a los demás. Por cierto, él dice acerca de la ruda, la menta, etcétera, esto era necesario hacer sin dejar de aquello. No está justificando lo de la menta y la ruda. Está hablando del diezmo. Seguir esto era necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro, para que tampoco se confunda. No debemos de tener convicciones, no debemos de tener una buena forma de vida. Todo debe ser amor y amor y misericordia. No se confunda. El punto es, si Cristo cambia su vida, va a cambiar su trato con los demás y va a cambiar su interior. Pero nada más tener un cambio exterior no le va a llevar nunca a nada. Agarrar un chorro de convicciones y llenar su vida de convicciones sin llenar su vida de Cristo no le lleva a ningún lado. No le ha llevado a ninguna persona a ningún lado y no lo hará ahora. Estaba observando un meme, estaba chistoso ese meme. Era como un changuito que tenía muchas pantallas, como de caseta de vigilancia. Y el meme decía que era el hermano o la hermana que está buscando donde un joven empieza a platicar con una señorita para ya irle a decir al pastor que ya son novios. Y me acordé de historias que nos suelen pasar. De gente que nada más está fijando, que está observando quién tiene la falda 1 milímetro arriba de la norma. Y la está buscando. No está buscando quién está creciendo en el Señor, está buscando quién no sigue las normas. Y ahí las está escudriñando, mirándole, buscando. Y cuando lo encuentra, no es para, hermano, vamos a hablar acerca de cómo va tu vida espiritual. No sigues las normas. Y le corretea, le persigue, y si la persona se le ocurre decir es que yo no creo en eso, eres un malvado pecador que se va a ir al infierno. El orgullo nos traiciona cuando enfatizamos los detalles, los honores y la reputación por encima de la relación con Cristo. ¿Pueden las convicciones convertirse en estorbo? Sí, cuando son más importantes eso que la relación con Cristo. ¿Puede una persona con convicciones no ser salva? Y la respuesta es sí, cuando lo único que ha cambiado son sus maneras de hacer las cosas, pero el interior sigue siendo igual de sucio. Puede suceder. El orgullo finalmente, en tercer lugar, nos traiciona cuando menospreciamos la palabra de Dios. Dice versículo 45 y 46, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. A veces, sin querer, yo creo que sin querer, primordialmente, la gente menosprecia las escrituras. Y no precisamente por el hecho de cerrarlas. En el mundo bautista, entre los bautistas, hay 3 clases de predicadores. Los he podido ver últimamente.
Está el que agarra la Biblia, saca un versículo, lo usa como trampolín, saca el versículo, lo lee, todo el mundo lo lee y de repente empieza a hablar de un montón de cosas que no tienen nada que ver con el versículo. Y pueden ser historias muy emocionantes, consejos bien edificantes, pero nada más usó la Biblia de trampolín. Y ahí, y a veces hasta la gente se convierte, según. Muy populares entre los bautistas. De un versículo saca toda una historia inventada por su cabecita y ya. Nos vamos con la finta de que como leyeron un versículo quiere decir que son bíblicos. Pero ese predicador les enseña a menospreciar la Biblia, a agarrar cualquier texto e inventarse historias. Está el otro grupo, es un poquito más, ¿cómo diríamos? Un poquito más, ¿cómo diríamos? Más decente. Es un poquito más decente. Saca un texto, lo saca fuera de contexto y empieza a hablar de muchas historias de ese texto, pero también trae a la mente algunos versículos que más o menos tienen que ver con... Y terminan predicando cosas como pórtense bien. Cosas que podrían predicar en una iglesia católica, cosas que podrían predicar en una sinagoga o en una mezquita y no habría ningún problema. Cristo no brilla en ellas. Y lo peor de todo es que en ambos grupos de ese grupo se llenan de normas. Tienen un pensamiento especial. Dicen, bueno, la Biblia da esta normatividad. Si yo me quedo en lo que la Biblia dice, la gente nunca va a llegar a la norma, siempre va a quedar abajo. Así que lo que hago es agregarle cosas a la normatividad bíblica para que por lo menos queden en la Biblia. Y le agrego cosas. La Biblia no trata de ciertos temas, entonces hago una reglamentación a esa norma para que por lo menos se queden en lo que la Biblia dice. Pero la primera vez que alguien hizo eso, Eva, no le funcionó. La regla que había dado Dios es no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa era la regla. Y Eva la repite, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ni tampoco le tocaréis. Ni le tocaréis. Dijo la norma, pero le agregó un poquito más a la norma para asegurarse de que por lo menos iba a hacer lo que la Biblia dice. ¿Y le funcionó? No, no le funcionó. Y si no le funcionó a Eva, ténganlo por seguro que no le funciona a nadie. No ha funcionado nunca. Pero ¿saben? Lo más trágico de esa manera de pensar es, yo tengo la Biblia, está bien, pero no es suficiente. Tengo que ponerle normas más. La Biblia está y es bonita y no la rechazo, pero siento que necesito ponerle más para ser más santo. Siento que necesito agregarle más cosas para ser más acepto ante Dios. No la rechazo en un sentido, pero estoy diciendo una cosa. Y probablemente no lo digo con mis palabras, pero estoy diciendo una cosa. No es suficiente. Tenemos que agregarle cosas para asegurarnos de que estamos en santidad. Y lo más triste es que llega un momento, tarde o temprano, a esas iglesias les pasa que de repente ya dejan esto y se quedan con el montón de cosas que le agregaron. Ya la olvidan. Y se la pasan hablando de todo el montón de leyes y normas que le agregaron y se convierte eso en su centro. ¿A quién le pasó eso? A los fariseos. A ellos les pasó eso. Tenían la Biblia y sabían que eso era la norma y le empezaron a agregar a la norma para intentar mantenerse en santidad, una santidad aún más extrema. Y llegó un momento en que sus normas que le agregaron valían más que los mandamientos de Dios.
Qué trágico cuando despreciamos las Escrituras agregándole convicciones. La convicción máxima está aquí, en la palabra de Dios. Ahí está todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana, para andar en santidad. Qué terror cuando por querer honrar la palabra de Dios terminamos siendo enemigos de ella. Versículos 47 y 48. Lucas capítulo 11, versículo 47 y 48. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. ¿Qué hacían los fariseos? Bueno, hubo un grupo de judíos que un día mataron a los profetas y ahora los fariseos construían bonitos monumentos en su honor. Pero no vivían conforme a lo que el profeta predicó. Hacían monumentos, construían las tumbas de los profetas, las adornaban, pagaban para que pudieran quedar las tumbas bien bonitas, pero no vivían lo que el profeta predicó. ¿Notan la diferencia? Que es bonito hablar de Biblia, pero es más bonito vivir la Biblia. Es precioso saberse quién era Amós, quién era Ageo. Es bonito inclusive poder tener estampitas, diríamos, pero es más precioso vivir lo que ellos predicaron. Es bonito tener una Biblia grande, de letra grande, con bueno, yo tengo una con muchas comentarios y toda la cosa. Pero de nada sirve si mi vida no ha cambiado. No sirve de nada tener una colección de Biblias, pero no vivir ni una de ellas. Ese era su problema de ellos. Por un lado despreciaban las Escrituras agregándole cosas. Por el otro lado querían honrarla sin vivir lo que decía. Dice versículos 49 al 51. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Dice, pero Dios les dice que les van a mandar profetas y apóstoles y los van a matar. Y al final les va a demandar la sangre desde Abel, allá en Génesis, hasta Zacarías en Segunda de Crónicas, que en el Antiguo Testamento judío era el último libro del Antiguo Testamento. No era como el nuestro que termina en Malaquías. El libro de ellos, el Antiguo Testamento de ellos terminaba en Crónicas. Y uno diría, pero ¿por qué a esta generación se le va a demandar la sangre de todos ellos? Porque a estas alturas ya tenían más conocimiento. Y en la medida que van conociendo más, no responder a eso que Dios les está hablando, hace que Dios les demande más responsabilidad. Y sí, es cierto. Aquel que tiene sus convicciones hasta arriba, pero que no ha cambiado en su corazón, por cierto, las tiene hasta arriba porque según sabe más. Y porque sabe más, Dios le va a demandar más. Y porque sabe mucho, Dios le va a demandar más de qué fue lo que hizo con Cristo. No de qué tantas convicciones logró sostener, sino de qué hizo con Cristo. Si le aceptó en primer lugar y si le vivió. Si dejó vivir a Cristo o solamente vivió convicciones.
Termina diciendo el versículo 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Eso es lo más trágico en una iglesia. Que esté una iglesia tan concentrada en sus convicciones que cuando llega alguien, lo único que sienten es que el cristianismo es basura, o que el cristianismo es odio, y no se acercan. Pensar que las escrituras dicen mucho, pero no lo suficiente, y por eso hay que llenarla de principios e interpretaciones, eso es despreciar la Biblia. Subir esos principios a la par de las escrituras, eso es despreciar la Biblia. Vivir principios, pero no vivir la palabra de Dios, eso es despreciar la Biblia, eso es cerrar el camino a la salvación. Y muchos cierran el camino a la salvación de otros por principios. Acuérdense la diferencia de principios, doctrinas y opiniones. Están tan metidos en los principios que olvidan la doctrina. Hace unos días, semanas, estábamos viendo un debate en cierta manera sobre el colegio. ¿Qué lo hace cristiano? Sería interesante preguntarse. Que todos los miembros, todos los alumnos del colegio son cristianos y los profesores también, aunque se espera que los profesores sean cristianos. ¿Eso hace al Colegio Lirio de los Valles un colegio cristiano? Y la respuesta es no. Porque ninguna escuela en este mundo, ninguna escuela cristiana puede alardear que todos sus alumnos son cristianos. No lo puede hacer. Lo intenta, pero no lo puede hacer. Que tiene las normas más altas, tiene unas normas diferentes a las normas de las escuelas públicas. Si eso es lo que hace a un colegio cristiano, le estamos diciendo al mundo que le estamos mandando una señal equivocada al mundo. Las normas no hacen cristiano a nadie. Y de hecho, cuando se enfatiza la norma por encima de todo, y eso hace que eso nos engaña pensando que eso es cristocéntrico, hace que el niño, que el adolescente se confunda y piense que portarse bien lo hace cristiano. Recuerden, no es así. Porque somos cristianos nos portamos bien, no porque no nos portamos bien para ser cristianos. La salvación no es por obras. Porque en cada materia les metemos un versículo de la Biblia y un pensamiento bíblico. En matemáticas, en química, en física, en historia y en todas las materias les tenemos que poner un pensamiento bíblico. Suena bonito, ¿verdad? Pero la Biblia tiene un tema y no es precisamente enseñar matemáticas. Es sacar la Biblia fuera de su contexto y hacer que las personas piensen que la Biblia sirve para enfatizar otras cosas que no tiene su función. El niño deja de ver la Biblia como un libro que nos lleva a la redención y pasa a ver el libro como un libro de ciencias, de química, de historia. Eso no hace a un colegio cristiano. ¿Qué lo hace? ¿Qué procuramos? En la medida de lo posible, llevarles el pensamiento cristiano a sus vidas. Llevarles la redención en primer lugar y vivir el evangelio en adelante. Eso es lo que se busca. Eso es lo que se desea. El orgullo nos traiciona cuando enfatizamos lo externo por encima de lo interno. El orgullo traiciona cuando se enfatiza los detalles, los honores y la reputación.
El orgullo traiciona cuando menospreciamos la palabra de Dios. Y dice versículos 53 y 54, y con eso termino. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Solo hay dos reacciones posibles para alguien con convicciones y sin Cristo. O le rechaza y se enoja y pelea, o se rinde y declara: sí, es cierto, mis convicciones no me han hecho salvo, necesito a Cristo. Solamente esas dos reacciones. Y si hay alguien aquí que tiene muchas convicciones y que no es salvo y que va a rechazar la palabra de Dios, probablemente voy a tener algún pleito más adelante. Porque la palabra de Dios es clara. Las convicciones no dan salvación, pero el salvo tiene convicciones. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por ser claro, por ser inclusive hasta profundamente directo. No porque odies a las personas, sino porque quieres que cada persona esté segura. Ya hemos visto en el pasado, en otros textos de este libro, de este evangelio de Lucas, cómo tú quieres que se asegure aquella persona que anda mal, que esté segura de que necesita salir y que necesita ser salva. También hemos visto a aquellas personas que buscan milagros y quieres que se aseguren de que crean que Cristo es suficiente. Y ahora tratas al último grupo. Quieres que las personas con altas convicciones, alta moralidad, se aseguren que tienen una relación contigo y que no son solamente una biblioteca de convicciones, porque les amas también. Señor, como iglesia somos una iglesia con convicciones, pero ayúdanos a reconocer que es la relación contigo la que realmente importa y la fuente de convicciones verdaderas, y que inclusive eso nos lleva a poder hablar de ellas y enseñar de ellas sin cerrar el camino a la salvación a otros. Si hay alguien aquí que reconoce las convicciones es lo más importante, pero he descuidado a Cristo, que pueda venir a ti y decir: Señor, perdóname. Perdóname porque descuidé mi relación contigo por hacer cosas. Pero también si hay alguien aquí que reconoce: tengo una alta moralidad, pero en verdad no tengo relación con Cristo. Y hoy me doy cuenta, mi buen comportamiento no me está llevando a Cristo, sino me está alejando de Él en orgullo. Que pueda darse cuenta, por su bien, porque realmente lo necesita, y todos como iglesia lo necesitamos. A esa persona con buenas convicciones, pero la necesitamos también ver salva. Así, en actitud de oración, habrá alguien que diría: la verdad, hermano, he cuidado mucho mi testimonio, he cuidado mucho mi vida, pero no mi relación con Cristo. Cuido mucho mi testimonio, mi forma de vivir, mi forma de vestirme, pero no cuido mucho mi relación con Cristo. Yo me doy cuenta que eso es importante, porque eso va a producir cambios verdaderos en mi vida. Ayúdeme a orar, hermano. Yo quiero enfatizar mucho mi relación con Cristo para que mis cambios en mi vida externa tengan realmente fundamento. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano.
Amén. 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 Habrá alguien que diría, también me equivoqué. Pensé que ser cristiano era libertad y no tener convicciones. Pero hoy me doy cuenta que si Cristo me ha cambiado, Él me va a llevar a una vida de santidad y no a una vida de desorden. Y hoy reconozco, también equivoqué el rumbo. Quiero que me ayude a orar. Quiero mantener el rumbo. Que mi relación con Cristo se traduzca en una vida de santidad. No en una vida de normas, en una vida de santidad. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Amén. 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 El altar está abierto. Que Dios cambie nuestro corazón. Que Dios transforme el interior para impactar el exterior. El altar queda abierto. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra. Siempre es clara. A veces nos cuesta trabajo. Pero Señor, ayúdanos a reconocer, sí es cierto, tenemos convicciones. Pero Padre, ayúdanos a poner esas convicciones en el lugar que le corresponde. Después de ti. Tú, Padre, eres primero. Tu palabra es primero. Tu palabra es suficiente. En ella encontramos todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente y no nos hace realmente falta nada en lo espiritual que tengamos que agregarle a ella. Es suficiente. Suficiente para reconocer que si nos relacionamos con Cristo, nuestra vida va a ser transformada, va a empezar ese camino de transformación día a día, año tras año, y siempre caminando hacia la santidad, no por norma, sino por relación. Ayúdanos, Señor, a reconocerlo, a gozarnos, Señor, en esa relación contigo que transforma, que cambia, que nos hacen completamente diferentes, no por norma, por relación. Lleva con bien a cada uno de nosotros, a sus hogares, a nuestros hogares, que tengamos una buena tarde. Señor, y si hay alguien aquí que aún no te conoce, que pronto pueda tomar esa decisión y asegurarse, recordando que ni las convicciones y mucho menos la maldad nos llevan a ti, es Cristo. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, te ruego. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Primero Dios, nos vemos en la tarde.